El llamado a las armas fue un mensaje global que resonó en ciudades, pueblos y aldeas de todo el mundo. El cataclismo que fue la Segunda Guerra Mundial había comenzado, provocado por múltiples factores antecedentes, incluido el Tratado de Versalles, el surgimiento de regímenes totalitarios, políticas expansionistas fronterizas y la crisis económica de la década de 1930. A finales de la década de 1930, el eje beligerante de Alemania, Italia y Japón buscó rediseñar el mapa global, encendiendo el conflicto, ocupando y atacando varias naciones soberanas. Por el contrario, las potencias aliadas de Gran Bretaña, Francia, la Unión Soviética y más tarde Estados Unidos se opusieron a esta creciente incursión. La chispa que hizo estallar el polvorín se produjo con la invasión alemana de Polonia en 1939, lo que llevó a Gran Bretaña y Francia a declarar la guerra a Alemania. Se desataron todas las herramientas de la guerra moderna, trayendo niveles sin precedentes de muerte y destrucción a escala planetaria. En el frente oriental, la Unión Soviética sufrió la peor parte del ataque nazi, pero finalmente cambió el rumbo en la batalla de Stalingrado, marcando el principio del fin para las potencias del eje. Mientras tanto, en el Pacífico, Estados Unidos enfrentó toda la ira de Japón, y luchó amargamente en campañas en toda Asia y en miles de islas del Pacífico. La tecnología y la industria estuvieron a la vanguardia de la guerra, impulsando los increíbles avances en la guerra mecanizada, la aeronáutica, la guerra marítima e incluso las innovaciones en tácticas bélicas que definen el conflicto. La introducción de armas nucleares al concluir la guerra subrayó las consecuencias duraderas de la guerra que remodeló el mundo. Personas de todo el mundo no fueron solo testigos de la guerra. Vivieron, lucharon, soportaron y murieron. Millones de personas fueron reclutadas en las fuerzas armadas de su nación o se unieron a la resistencia. Los civiles trabajaron en fábricas, cultivaron Victory Gardens, se enfrentaron al racionamiento y se enfrentaron al miedo y la incertidumbre constantes que conlleva la guerra. Además del sufrimiento y los sacrificios, la Segunda Guerra Mundial también fue testigo de innumerables historias de coraje, resistencia, innovación y humanidad. La guerra engendró un sentido de unidad y propósito entre los pueblos, lo que llevó a la formación de organismos internacionales como las Naciones Unidas, y estimuló la eventual descolonización de Asia y África. Hacia el final de la guerra, los líderes aliados, Stalin, Churchill y Roosevelt, se reunieron en Yalta en febrero de 1945 para determinar el orden de posguerra, y restablecer un equilibrio de poder destinado a prevenir otro conflicto global. La rendición incondicional de las potencias del eje al alternar en 1945 trajo la paz, pero las ramificaciones de la guerra cobran gran importancia hasta el día de hoy, y probablemente en el futuro previsible. La Segunda Guerra Mundial sirvió como catalizador de numerosos cambios en el panorama político global, y muchos de estos efectos todavía se pueden sentir hasta el día de hoy. En medio de los escombros y las cicatrices del pasado se encontraba el potencial de un futuro mejor. El fin de la Segunda Guerra Mundial marcó un nuevo comienzo para la humanidad, imbuida del espíritu de reconstrucción y progreso, con la esperanza de no volver a presenciar nunca más un cataclismo tan global. El mundo había sido testigo del triunfo de la defensa colectiva, el surgimiento de nuevas superpotencias, las perspectivas de una Europa unida, los costos y valores de la paz nuclear y la inevitabilidad de un mundo poscolonial, definiendo el legado de 6 desgarradores. Conflicto de un año, la Segunda Guerra Mundial. Si bien es importante estudiar y recordar el pasado, es igualmente crucial aplicar estas lecciones al presente y al futuro. Ser un claro recordatorio de cómo estos conflictos pueden convertirse en colosales tragedias inhumanas, y esforzarse por prevenir tal escenario de una vez por todas. La Segunda Guerra Mundial duró de 1939 a 1945, pero sus ramificaciones globales continuaron mucho después, y siempre servirán como una época importante en los anales de la historia de la humanidad. Fue una guerra que lo cambió todo, marcó un escenario de cambio cósmico, y marcó un punto de inflexión en las relaciones internacionales. Recordamos a los caídos y honramos a los vivos. Damos testimonio de quienes dieron su vida defendiendo la libertad, y de quienes sobrevivieron a los horrores del conflicto. Atesoramos la paz y conocemos muy bien el precio que se pagó por el mundo en el que vivimos hoy. Nuestro espíritu humano siempre ha sido resiliente, esforzándonos por superar la adversidad, esforzándonos por conectarnos, no por separarnos. Esta es nuestra visión de nuestro mundo futuro, a que está interconectado, es empático y lucha constantemente por la paz. Una visión que podemos lograr siempre que recordemos nuestro pasado y trabajemos juntos para lograrlo. Entonces, a medida que continuamos navegando a través de las tumultuosas corrientes de la realidad, nunca debemos olvidar las historias de resistencia, coraje, innovación y unidad. Historias que nacieron de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Historias que no solo cambiaron la forma en que veíamos el mundo sino, lo que es más importante, cambiaron el mundo mismo. Y mientras cerramos el capítulo sobre el cataclísmico acontecimiento que fue la Segunda Guerra Mundial, esperamos escribir una historia de un mundo pacífico, próspero e inclusivo para las generaciones presentes y futuras. Un mundo donde las palabras reemplazan a las armas, la inteligencia dicta la fuerza y la compasión dirige la gobernanza.
Un mundo que honra los nombres de quienes se sacrificaron en nombre de la paz. Aunque los campos de batalla marcados, los millones que perecieron y las ciudades convertidas en ruinas son ahora parte del pasado, su historia vivirá para siempre en la memoria colectiva de la humanidad. Y desde este recuerdo, avanzamos con el profundo deber de garantizar una comunidad global pacífica, unida y próspera. La pregunta no es si podemos tener paz, sino si la queremos o no. Las lecciones aprendidas de la Segunda Guerra Mundial se refieren a las decisiones decisivas que toman los individuos, los grupos y las naciones durante las crisis que pueden prevenir o alimentar conflictos futuros. Si bien es cierto que la sombra de la Segunda Guerra Mundial aún persiste de numerosas maneras a nivel mundial, esto solo sirve para subrayar nuestra responsabilidad y capacidad para garantizar que estos acontecimientos no se repitan. Debemos defender los valores que surgieron de las cenizas de la guerra, valores de unidad, paz y libertad. En el futuro, debemos comprender que la historia no es estática, y que nuestro mundo está en constante cambio. Con cada nueva generación, a la humanidad se le presenta el poder de remodelar el futuro, de construir un mundo donde los conflictos, como la Segunda Guerra Mundial, pertenecen únicamente a los libros de historia y no a la realidad. Al embarcarnos en el viaje compartido hacia la paz y la prosperidad globales, debemos recordar las lecciones aprendidas de los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Debemos trabajar para construir un mundo justo e inclusivo donde se celebre la diversidad cultural, donde se haga justicia y donde la guerra no sea una opción. La lucha por un mundo pacífico no es una lucha que ocurre únicamente en el campo de batalla, sino también en los corazones y las mentes de cada individuo. El legado de la Segunda Guerra Mundial es nuestra historia compartida, que nos imprime el conocimiento, la empatía y la responsabilidad de luchar por un mundo caracterizado por la unidad, no por la división. La responsabilidad compartida de salvaguardar la paz y la estabilidad continúa en el futuro. Las experiencias únicas de la Segunda Guerra Mundial le han dado al mundo una lección invaluable, la comprensión de que la paz es la más duradera cuando es producto de un esfuerzo compartido. El eco de la Segunda Guerra Mundial sigue vivo en la conciencia colectiva de la humanidad. Sirve como un recordatorio implacable, aunque solemne, para evitar el camino que condujo a un sufrimiento incalculable y, en cambio, avanzar hacia la paz y la prosperidad globales. Al reflexionar sobre los cataclísmicos acontecimientos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, debemos aprovechar esta oportunidad para volver a comprometernos con una humanidad pacífica, próspera y compartida. Semejante realidad exige nuestra voluntad colectiva, nuestra firme determinación y nuestro compromiso permanente. Los recuerdos de los sacrificios realizados durante la Segunda Guerra Mundial nos inculcan un profundo sentimiento de gratitud y humildad. Esos recuerdos reavivan el compromiso con la causa de la paz mundial. Además, subrayan el valor de apreciar la paz como nuestro mayor tesoro. A medida que avanzamos hacia una era repleta de desafíos transformadores y posibilidades sin precedentes, debemos aprovechar el poder de nuestras experiencias colectivas para construir un mundo donde el conflicto no sea una inevitabilidad, sino más bien una rareza. El precipicio de la paz está a nuestro alcance, tentadoramente cerca. Por el bien de las generaciones presentes y futuras, no debemos flaquear. Nunca se debe olvidar el dolor, la tristeza y la pérdida monumental experimentada durante la Segunda Guerra Mundial. Fue la Segunda Guerra Mundial la que nos enseñó a nunca abandonar la esperanza, a nunca cesar nuestra búsqueda de la paz y a recordar siempre, somos los arquitectos de nuestro destino compartido. Está en nuestro poder escribir un nuevo capítulo de paz, reconciliación y progreso. Al aprender de la trágica historia de la Segunda Guerra Mundial, estamos preparados para escribir un guión de una nueva historia de cooperación, respeto y armonía globales. Invirtámonos en nuestro pasado compartido y soñemos con un futuro compartido. Esforcémonos unidos por lograr un mundo donde la guerra no sea más que un recuerdo lejano. Para ello invocamos el espíritu de la humanidad, el poder de la unidad, la esperanza del mañana. Nos comprometemos a ser fuerzas de paz, agentes de cambio, embajadores de la concordia, encarnando los laureles de la paz anunciados tras la Segunda Guerra Mundial. Si hay una verdad continua que nos enseña la Segunda Guerra Mundial, es que los ideales de paz deben permanecer a nuestro alcance, residir en nuestra conciencia y resonar en los pasillos del poder. Atraídos por las perspectivas inclusivas de un mundo pacífico, repudiamos el espectro de los conflictos globales. Con los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial aún conmovedores, nos aventuramos a sentar las primeras piedras de un mundo donde la guerra y la devastación regarán las semillas de la paz y la reconstrucción. La Segunda Guerra Mundial siempre debe servir como un profundo recordatorio moral para la humanidad, el recordatorio de que somos los arquitectos de la paz, que la paz solo puede prosperar a partir de las cenizas de la guerra, que la paz no es un logro singular, sino un proceso continuo.